Bueno, mi nombre es Mateo Arroyo Morales Mi nombre es José Pablo Vindas Díaz. y nosotros vamos a hablarles sobre un tema muy interesante que sería las impresoras 3D, su funcionamiento, características, especificaciones y su uso en Costa Rica. Entonces, para comenzar, nos gustaría mencionarles sobre qué es una impresora 3D en sí, ¿verdad? Esto es básicamente un artefacto que hace impresiones o piezas que no son convencionales con una forma tridimensional. Que es tridimensional, que tienen un ancho, que tienen un alto y tienen una profundidad, ¿verdad? Como se le conoce en la actualidad. Entonces, esto es muy característico porque hace piezas totalmente exactas, ¿verdad? O réplicas de diseños 3D mediante capas muy delgadas que se van imprimiendo una encima de otra y que luego se unen, ¿verdad? Para formar el producto que queremos, ya sea el diseño que hayamos hecho. Entonces, no sé si José Pablo tiene algún aporte, algún tipo de información. Como el compañero indicó anteriormente, estas impresoras funcionan por adición de capas. Pueden funcionar de dos maneras. Normalmente funcionan utilizando una resina ultravioleta que se cura con láseres o mediante la deposición de materiales fundidos, que es el tipo de las impresoras que usan filamentos. Normalmente estas impresoras utilizan archivos de formato STL, los cuales son creados utilizando programas de tipo CAD, o sea, diseño asistido por computadora. A la hora de crear este tipo de diseños, hay que tomar en cuenta las escalas y la densidad de los materiales. Una vez creado el diseño de las piezas, se exporta a formato STL y se envía directamente a la impresora utilizando protocolos de red o métodos de almacenaje externos, como pueden ser las pendrive. Ok, excelente, ¿verdad? Eso es básicamente el cómo y en qué consiste una impresora 3D. Ahora les vamos a hablar un poco sobre lo que es la historia, ¿verdad? De cuándo se crearon, cómo han ido evolucionando y pues cómo ha sido variado su funcionamiento con el pasar de los años. Las impresoras 3D, su primera aparición básicamente no fue una máquina en sí, ni fue un concepto terminado. Algo similar a lo que ocurrió con los smartphones, que se nos presentaron como pantallas mágicas en la serie Star Trek. Las impresoras en 3D fueron primariamente imaginadas por el escritor y tecnólogo Arthur C. Clarke en 1966, cuando describió una máquina que era capaz de replicar cualquier objeto simplemente colocando una muestra y replicándolo. Si bien las impresoras en 3D solamente nos traen la parte de la replicación del objeto a lo que es representarlo en la vida real, crearlo a partir de plásticos, podría decirse que una combinación de un escáner 3D y una impresora en 3D ya nos darían esta idea de Arthur C. Clarke. Estas impresoras que Arthur C. Clarke no creó o imaginó no disponían aún de ningún aporte técnico, ninguna especificación sobre su funcionamiento, pero sin embargo la idea surgió de ahí. A partir de ahí, y por la necesidad de crear prototipos de forma más versátil, más rápida, sin recurrir a los antiguos métodos de contratar a un artesano que hiciera una escultura y a partir de esa escultura empezar a crear moldes negativos para luego crear moldes positivos en acero, para así generar un objeto plástico, lo cual también necesitaba de inyectores plásticos fundidos. Todo esto era un proceso muy aparatoso para un simple prototipo. Hideo Kodama, partiendo de la idea de Arthur C. Clarke, empezó a crear un prototipo. Sin embargo, este prototipo tristemente nunca pasó del papel. Su prototipo se basaba en una plataforma, en un recipiente de material de tipo resina UV, lo cual es un fluido monómero que estaba pensado que tenía que solidificarse al entrar en contacto con un láser que iba a crear un polímero. De esta forma se iba a ir creando un modelo tridimensional. Sin embargo, esta idea no pasó del papel, como dije anteriormente, por un problema financiero, ya que en Japón hay que pagar por las patentes una cierta cantidad y no se pudo financiar la patente. En 1986, Charles W. Hall, más conocido como Chuck, un ingeniero graduado en 1961 de la Universidad de Colorado, presenta su propia patente de estereolitografía. Es como posteriormente se le conocerá a esta técnica de endurecer una resina UV utilizando láseres.
y construir un modelo en capas. Chuck también es el autor del formato STL, el cual es utilizado hoy en día para lo que es la construcción de modelos en 3D, tanto en resinas como en filamentos. De esta manera, Chuck es el pionero, la primera persona en crear una impresora funcional. Ok, con esta información podemos ya verificar, ¿verdad?, cómo ha ido evolucionando lo que son las impresoras con el pasar de los años. Y ahora, pues, mi compañero y yo le vamos a explicar un poco de cómo es que funciona en sí una impresora 3D. Ok. El funcionamiento de estas máquinas difiere un poco según la tecnología, sin embargo, todas parten de un principio fundamental. Todas parten del principio de construir un modelo en capas y a su vez de hacerlo por la deposición de material. Eso quiere decir que siempre se agrega material. A diferencia de los routers convencionales que retiran material para construir un modelo, esas impresoras agregan material para construir un modelo, ya sea por la curación de una resina, que al ir curando se va generando capas de polímero, o por la deposición del material fundido directamente. En ambos casos siempre se respeta el funcionamiento cartesiano. Quiere decir que un marco cartesiano en X, Y, Z maneja el espesor, la profundidad y la altura del modelo. Claro, como dice mi compañero, cabe resaltar, ¿verdad? Para darle un poco más detallado, tenemos el eje Z, ¿verdad? Que es el que va a marcar la altura moviéndose de arriba hacia abajo. También tenemos el eje X, que es el que se desplaza de derecha a izquierda, ¿verdad?, de manera horizontal. Y el eje que es el Y, que ese es el encargado de moverse hacia adelante y hacia atrás, ¿verdad?, marcando la profundidad del objeto. Ahora vamos a hablarles por acá de lo que serían los modelos de las impresoras 3D, a no ser que mi compañero tenga un aporte más sobre el funcionamiento. No, básicamente sería eso. Ah, ok, perfecto. Entonces, como él decía, ¿verdad? El funcionamiento generalmente sí es muy parecido, pero va a depender del modelo de la impresora que se esté trabajando. Entonces, por acá les vamos a hablar de algunos de los modelos más característicos. Primero tenemos el modelo de sinterización láser, ¿verdad? Este se basa principalmente en lo que es la inserción con capas de polvo, donde el usuario va a necesitar materiales como acero, aluminio, plástico o incluso el titanio, ¿verdad?, para la creación de los productos que él está diseñando. También usan un láser que es el encargado de fundir cada capa que se integra al objeto, ¿verdad?, para ir capa por capa, llegando a obtener el resultado. También tenemos el modelo de estereolitografía, que es el que vemos por acá en pantalla, ¿verdad? Que este funciona a base de resina fotosensible, el cual trabaja por medio de luz ultravioleta. Y también tenemos el modelo de compactación, que este se basa en una masa de polvo, el cual se va formando por estratos y va añadiendo pequeñas capas, ¿verdad? Una por una para llegar a obtener un resultado final. Y les vamos a hablar de algunos tipos de impresoras que mi compañero les va a explicar. Entre los tipos de impresoras tenemos tres primarios, y entre ellos el más popular por razones económicas y con la que muchos modelistas ¿cómo se dice la palabra santa? Descubren este mundo. Entre los tipos de impresoras vamos a resaltar tres. Y entre estos tres, el más popular sin dudas es el FDM, Fused Deposition Modeling, o modelado por deposición fundida. Esta es sin duda el tipo de impresora más popular por razones económicas, ya que al ser tan baratas, es el tipo de impresora con el que muchas personas descubren este mundo de impresión 3D. Este tipo de impresoras funcionan por la deposición de plásticos, lo que quiere decir que colocan directamente material fundido sobre la lámina o placa de construcción. Los plásticos más utilizados suelen ser el PLA y el ABS. El PLA es un plástico biodegradable que se suele trabajar a temperaturas de 180 a 185 grados, mientras que el ABS no es biodegradable y se suele trabajar a temperaturas por encima de los 210 a 220 grados.
Este tipo de impresoras utilizan rollos de plástico que se inyectan directamente en un extrusor caliente para poder colocar el plástico directamente sobre la placa de construcción. Esto se va haciendo en capas, mientras que la placa de construcción se mueve en el eje X y el eje Y, el extrusor se mueve en el eje Z. Esto es porque, a diferencia de en otros sistemas, en la impresión 3D, el eje X y Y son lo que es la profundidad y el movimiento horizontal, mientras que el eje Z siempre ha de marcar la altura. A continuación, los dejamos con un video demostrativo de cómo funcionan las impresoras de tipo FDM. La impresora lo que va a hacer es introducir mediante un extrusor el plástico en estado sólido con forma de filamento dentro de un pico. El pico se va a calentar y va a fundir ese filamento plástico y va a hacer que se deposite desde una capa inicial, que es en la base, hasta una capa final, capa sobre capa, solidificando nuestra forma de plástico para obtener la forma que nosotros generamos en nuestro programa de modelado 3D. Dependiendo del tipo de pico que contemos, o sea del diámetro, podemos contar con un pico que tiene un diámetro de 0.2 milímetros o de 0.5 milímetros. ¿En qué va a variar esto? Que cuanto más pequeño sea el diámetro del pico, más resolución le va a poder dar a nuestro modelo impreso en 3D. O sea, se van a notar menos las capas y la superficie va a quedar mucho más delicada. Ya teniendo claro cómo funcionan las impresoras de tipo FDM, ahora vamos a ver las impresoras SLA o estereolitografía. Este tipo de impresoras parten del mismo principio que las anteriores. Utilizan una placa de construcción donde se van construyendo los modelos por capas. Sin embargo, no es por deposición de materiales fundidos. En este caso se construye el material utilizando la intercepción de láseres para curar una resina ultravioleta, una resina que es un fluido monómero. Y al entrar en contacto con esos láseres se cura y crea un polímero, un plástico sólido. La base se va moviendo hacia arriba y el modelo se va construyendo pegado a la placa en la parte inferior de esta y la placa va emergiendo de una piscina de fluido monómero. A continuación los dejamos con un video demostrativo para que vean cómo funcionan estas máquinas directamente. Después de ver el video, ahora solo nos queda hablar de un tipo de impresoras. A continuación los dejo con mi compañero. Bueno, sí, tenemos ese otro tipo de impresoras 3D que sería las que funcionan por sistema láser SLS.
¿verdad? Que sus siglas lo dice, sinterizado selectivo por láser. Este tipo de impresoras funcionan prácticamente igual a las anteriores que explicaba mi compañero y que ya vimos en el video anterior. Nada más a diferencia que el material que utiliza este tipo de impresora es hecho con polvo, ¿verdad? Ya no es como el otro que funciona con un líquido que se va formando capa por capa, perdón, para poder formar el producto, sino que este por medio del polvo, ¿verdad? Lo va a ir incrustando para formar el diseño. Muchos creerían que al utilizar polvo, ¿verdad? Eso puede generar mucha contaminación o puede ser dañino, pero todo lo contrario. Este tipo de impresoras más bien contienen polímeros que son amigables, perdón, con el medio ambiente y pues no causan ningún tipo de daño, ¿verdad? Em, por acá les vamos a dar con un video donde ustedes van a ver cómo es que funcionan este tipo de impresoras para que les quede un poco más claro. Muy bien, entonces ahora que vimos este diseño, vamos a hablar un poco de lo que serían las ventajas y desventajas, ¿verdad? De las impresoras 3D. Es algo muy importante porque es un producto muy innovador, pero como todo tiene sus detalles. Entonces, primero lo que son los diseños 3D tienen mucha versatilidad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que antes, por ejemplo, para poder hacer un producto, si querían hacer algo diferente, pues tenían que crear una máquina diferente para poder realizarlo. Cambio ahora lo que son las impresoras 3D, pues pueden realizar todos estos diferentes productos, ¿verdad? Con un solo tipo de máquina y eso le genera mucha versatilidad y pues automatiza muchos procesos. Una de las mayores ventajas de estas máquinas es el rápido despliegue de cualquier diseño. Al tener la capacidad de salir directamente del programa de modelado asistido, directamente a la impresora, se brincan todas las etapas anteriores que eran necesarias al crear un prototipo. Por ejemplo, al ya no requerirse de artesanos ni de especialistas en fabricación de piezas para crear los primeros diseños, sino que el ingeniero puede directamente tomar su diseño, apretar un botón y mandarlo a la impresora y tener en menos de un par de horas el diseño terminado en sus manos. Claro, por ejemplo, otra ventaja también es que las impresoras 3D, a pesar de estar muy desarrolladas, ¿verdad? Y tener un producto muy bien ejecutado, tienen margen de mejora todavía, ¿verdad? No es como que se estancan ahí, cada vez van mejorando las versiones, incluso, ¿verdad? En cuanto a tiempo de producción, también lo que es precisión, costos, eso significa que, ¿verdad? No es como que se va a quedar estancado, sino que con el pasar de los años, pues va a tener sus mejoras también. Otra de las ventajas de las impresoras 3D es por su versatilidad a la hora de fabricar objetos y no necesitar de maquinaria especializada, sino ser ellas básicamente quien puede crear cualquier pieza, siempre y cuando esté dentro de su escala de trabajo, son capaces de autorreplicarse, lo cual en la industria es algo sin precedentes. Ninguna máquina ha sido capaz de autorreplicarse al punto al que lo son las impresoras 3D. Evidentemente ellas no pueden replicar componentes como lo son sus placas de circuito, de momento, ya que eso ya está en proyecto. Sin embargo, una impresora en 3D puede replicar la mayoría de sus piezas mecánicas, tanto los engranajes, los marcos, las plataformas, todo excepto las fajas, los motores y las placas de circuito. Esto ha permitido a ciertos proyectos
Hacer impresoras autorreplicables, las cuales son capaces de imprimir hasta el 80% de sus componentes. En el ámbito de la industria, eso es una ventaja, ya que no necesariamente vas a necesitar comprar de nuevas máquinas, sino que literalmente puedes imprimir tu línea de trabajo completa. Exacto. Exacto, ¿verdad? Eso es algo muy importante, es lo que es la impresión bajo demanda, ya que usted puede ubicarse en el archivo cuando sea necesario, ya que son archivos CAD, ¿verdad? O STL, entonces cuando lo necesite puede volver a imprimir el producto que ya usted tenía guardado. Entonces, ahora también les vamos a mencionar, ¿verdad? Algunas desventajas, como todo producto, pues por más positivo que sea, puede tener su lado negativo y que es, por ejemplo, la vulneración al copyright, ¿verdad? Es un problema que se encuentra en las empresas eh, que manejan impresoras 3D y es que todas las industrias tienen problema con lo que es la piratería, la impresión 3D no se libra de eso tampoco, ¿verdad? Entonces, se habla de robo de ideas, también el producto, ¿verdad? Lo que son sus diseños, todo esto se puede llegar a robar y pues hacer también diseños pues con lo que es la piratería. Otra de las desventajas que tienen estas máquinas es que al necesitar de estructuras base para sostener la impresión, suelen generar mucho material de desperdicio. Por ejemplo, si se va a imprimir un objeto como una taza, esta taza posee ángulos por fuera del objeto. Estos ángulos, al estar imprimiéndose, van a empezar a caer, se van a deformar. Por esta razón, las impresoras generan una estructura parecida a un árbol debajo de la taza para sostener el ángulo. Normalmente esto sucede en ángulos mayores a 30 grados. A más de 30 grados de inclinación se requieren soportes. Toda la estructura soportes, que es algo así como un árbol o como un coral, se convierte en material de desperdicio, algo que no suele suceder con los moldes de plástico. Los moldes de plástico que utilizan inyectores suelen tener muy poco desperdicio o casi nulo, ya que todo está encerrado dentro de su molde. En cuanto a las impresoras 3D, las que utilizan PLA o cuando se utiliza PLA como material de fabricación, esto puede ser reciclado, pero necesita de una máquina adicional o ser enviado a un centro especializado de reciclaje. En cuanto al ABS, este material de desperdicio es prácticamente inutilizable. Dependiendo de la complejidad del modelo, puede llegarse a tener hasta un 40% de desperdicio en lo que es el material utilizado. Eh, ok, claro, y como comentaba el compañero, ¿verdad? Otra desventaja puede ser los cierres de mercados. Em, Estas nuevas tecnologías para nadie es un secreto, pues que van destruyendo los trabajos que han quedado anticuados, ¿verdad? Lo cual genera un cierre en el mercado y un cierre de oportunidades para muchas personas porque se van dando automatizaciones, ¿verdad? Con este tipo de productos, con la creación de diseños y todo. Entonces, pues se van disminuyendo las oportunidades y pues eso es algo que se puede ver de manera negativa. Una de las desventajas de las impresoras en 3D es que si bien son extremadamente versátiles, tienen una desventaja notable y es la duración del tiempo de impresión, en donde un pequeño objeto de no más de unos cuantos centímetros puede tardar varias horas. Por ejemplo, por experiencia propia, les puedo decir que un modelo de unos 7 centímetros de alto por unos 2 de espesor puede tardar hasta 9 horas imprimiéndose, lo cual si lo comparamos con la producción en masa, con los moldes de plástico y los inyectores, que pueden crear cientos de piezas en minutos. Claro, ¿verdad? Y también lo que es el tamaño de construcción es un poco restringido, ¿verdad? Si bien las impresoras 3D en la actualidad poseen cámaras de impresión pequeñas, ¿verdad? Que restringen la medida de las partes que tienen la posibilidad de imprimir. Entonces, pues esto pueden ser complicaciones a la hora de realizar el producto, ¿verdad? También esto puede incrementar o puede llegar a afectar los precios. eh, ¿Verdad? Y en la época para partes mayores, ya que la impresora pues, requiere imprimir partes anteriores que utilizan mano de obra. Entonces, todo esto puede subir los costos a la hora de obtener un resultado. Entonces, también nos gustaría hablar un poco de lo que son los peligros a la hora de utilizar las impresoras 3D, de verdad, que es un aspecto muy importante a tomar en cuenta. Eh, para comenzar, me gustaría mencionar que, pues, como todo, no se le puede dar como o no se puede estar al tanto del uso que se le da por parte de las personas al producto, ¿verdad? No se puede tener un control específico de eso.
porque este tipo de impresoras puede ser utilizada para aspectos negativos como la creación de armas, ¿verdad? Ilegales, o algún tipo de producto que pueda llegar a ser utilizado para crear o hacer daño a algunas personas. Entonces eso es algo que puede ser bastante negativo, ya que se puede dar un mal uso de estas impresoras 3D. También me gustaría mencionar lo que es la facilidad del robo de identidad, ¿verdad? Por medio de las impresoras 3D. Lo que pasa es que, bueno, al combinarse con programas, ¿verdad? Capaces de generar por lo menos una cabeza incluso, ¿verdad? Completa en 3D, tomando como bases solo imágenes, lo que pasa es que puede llegar a crear una réplica lo suficientemente buena para que lo que son los sistemas biométricos, ¿verdad? De las empresas o de donde sea necesario, digamos, encargados de lo que es reconocimiento facial, puedan ser engañados, ¿verdad? Esto es algo que se ha dado mucho y pues sí hay como que tener cuidado con eso, ¿verdad? Porque se le puede dar un mal uso a las impresoras por este tipo de actos. Otro peligro del que las personas son menos conscientes al hablar de impresión 3D, sin embargo existe, es el peligro de los microplásticos, en especial al utilizar plásticos de tipo ABS, los cuales no son biodegradables. Estas impresoras van generando una especie de pequeña y muy fina telaraña, por llamarlo de alguna forma, de plástico. Al retirarse el modelo fabricado de la placa de construcción, todo este filamento se suele retirar y desechar, ya que no es reciclable por ser ABS. Sin embargo, a la hora de retirarlo, muchas veces se fragmenta en pequeñas partículas plásticas, prácticamente invisibles al ojo humano. Esos filamentos suelen entrar en los pulmones y vías ópticas de las personas, lo cual sugiere un peligro inmediato, no solamente a las personas, sino también al medio ambiente, ya que estas partes, al no ser recicladas, no en todas las partes del mundo tienen un manejo correcto de los plásticos después de su utilización y simplemente van a dar a la basura. Y al ser filamentos tan pequeños, pueden ser ingeridos por aves o cualquier otra especie y pueden simplemente matar al animal o ir a dar a los mantos acuíferos, como es lo que ya nos pasa con los plásticos normales. Pero estamos hablando de algo que es prácticamente del espesor de un hilo y que se va a ir degradando con el tiempo a convertirse en polvo. Entonces, ahora por acá, para finalizar, les vamos a hablar de lo que serían las impresoras 3D en Costa Rica, ¿verdad? Las impresoras 3D tienen su mercado en el ámbito laboral, se utilizan para varios productos que muchos de nosotros incluso hemos llegado a utilizar. Entonces, para comenzar, mi compañero José Pablo les va a hablar un poco de la compañía que se llama Elementos 3D y, ¿verdad? Y cómo funciona. Una de las compañías que presta el servicio de impresión 3D en Costa Rica es Elementos 3D, la cual a partir del año 2021 empezó a prestar estos servicios de impresión de prototipos, dando ellos tanto el diseño como la simple impresión en distintos materiales y resinas, dando trabajo a personas que tienen la capacidad de crear sus modelos, como lo son ingenieros y diseñadores en 3D. Esta compañía es básicamente pionera en esto, ya que si bien existían compañías con anterioridad en el país, es de las primeras compañías en prestar el servicio de la impresión, ya que anteriormente solamente se podían encontrar suplidores de materiales, suplidores de filamentos, suplidores de resinas, incluso compañías que vendían las máquinas. Sin embargo, encontrar compañías que dieran el servicio de impresión no era algo tan sencillo, lo cual ha abierto una nueva brecha para conseguir trabajo en el área del 3D. Claro, ¿no? Y utilizan lo que es la tecnología de inyección, ¿verdad? De la tinta y la deposición fundida, que es la que hablamos anteriormente, el FDM. Y pues es una compañía pues, que ha aportado mucho en Costa Rica con lo que es la impresión 3D. También algo muy importante mencionar sería la compañía Align, ¿verdad? Y la compañía Microport. Específicamente se encargan de la creación de impresiones 3D para lo que son productos dentales. ¿Verdad? Estas compañías pues ya tienen bastantes años en el país, incluso pues le brindan trabajo a muchísimos costarricenses, ¿verdad? Desde hace varios años. Por ejemplo, la empresa Microport se creó desde 1998 y a través de los años, ¿verdad? Se ha ido dando el crecimiento y la innovación en Costa Rica y lo que sería América Latina. Abarca lo que serían 10 disciplinas médicas, donde se incluye la cardiología, la ortopedia, la radiología, electrofisiología, la diabetes y la gestión endocrina,
¿verdad? Por medio de tratamientos quirúrgicos. Esto es pues de bastante importancia, ¿verdad? Y aquí podemos ver pues cómo las impresiones 3D pueden tener un efecto y pues un gran aporte en la vida de los seres humanos, pues por medio de todos estos productos. También cabe mencionarle, ¿verdad?, que la empresa en 2014 adquirió el negocio Orthorecon de Wright Medical Group, que tienen operaciones en Costa Rica, y lo convirtió en la unidad de diseño e ingeniería para la compañía, ¿verdad? Que esto fue algo muy relevante. Desde entonces, pues se hacen y se revisan resonancias magnéticas por medio de uso de software de primera línea, ¿verdad? Donde se utilizan las imágenes médicas y son procesadas y alineadas para convertirlas en modelos 3D. eh, Donde se hace el implante que está aprobado por modelado, también prueba las capacidades diferentes de soluciones, ya sea artroplasia, ¿verdad? Que es para las rodillas y pues que son de mucha utilidad. También tenemos una de las empresas más importantes en el país, que es Align Technology. Ellos se encargan básicamente, bueno, iniciaron en Costa Rica desde el 2001 con tan solo 32 colaboradores, ¿verdad? Y fueron implementándose, fueron creando más sedes en Costa Rica, perdón. Actualmente hay una en Heredia y también cuentan con otra en Cartago. Ahora cuentan con más de 2.800 empleados, donde, bueno, aquí en Costa Rica no tienen como las impresoras en sí, sino que ellos lo que hacen es que lo diseñan desde acá, ¿verdad? Los trabajadores pues llevan su proceso de entrenamiento y todo, donde les enseñan a manejar el producto y pues hacen los diseños acá en Costa Rica para poder fabricar las impresiones 3D en los Estados Unidos. Básicamente, como él lo mencionaba, ¿verdad? Align se dedica al diseño y manufactura de sistema de alineación del tal transparente, ¿verdad? Son piezas pues que ellos diseñan y le venden a muchos dentistas alrededor del mundo. Entonces, ahora para finalizar, nuestro compañero José Pablo tiene un ejemplo de lo que es diseño de impresión 3D y él les va a hablar más de eso. Bueno, compañeros, este es mi entorno en 3D y les voy a demostrar cómo crear una pieza simple para imprimirla en 3D. En este caso, voy a crear un engranaje. Entonces, simplemente agrego un aro, un círculo, lo voy a seleccionar con 20 segmentos. En un segundo voy a explicar qué son esos segmentos y 1 metro de diámetro. Sí, no voy a hacer un engranaje de 1 metro de diámetro, pero no importa ya que la escala se selecciona en el programa. Voy a ver el objeto desde arriba, pueden ver, quito la cámara, me voy a ver los de arriba por comodidad. Esto es un segmento, otro segmento, otro segmento. Estos son los segmentos que componen el círculo. Como quiero un engranaje de 10 dientes, necesito 20 segmentos, ya que va a ser un diente por medio. Voy a hacer una extrusión interna para generar caras. Este orificio del centro va a ser por donde va a pasar el eje, teóricamente. Ahora que tengo esta parte creada, voy a hacer una extrusión hacia arriba para darle profundidad. Ahora tenemos algo que parece una rueda. Hay algo muy importante de impresión en 3D, y es que las caras tienen que quedar apuntando hacia afuera. Las caras tienen dos partes, una interna y una externa. Por ejemplo, estas caras en rojo quiere decir que todo está al revés, y yo ocupo que sean azules. Entonces voy a seleccionar las caras. Voy a presionar la tecla F, control F, y le voy a decir simplemente ay, santo, que se me olvidan los. Yo lo hago en automático, pero es que se me olvida la vara, man. Ay, ¿dónde está esta vara? No, no importa, pero no la Ay, es que es cague, control pa. Shift N es. Siga haciéndolo así, no importa aunque falle, sígalo. Bueno, no, de todas formas no moví la cámara. Entonces, Ajá, continúe como antes de decir eso. ¿Dónde quedó? ahora ya hemos volteado las caras utilizando la combinación Shift N. De esta manera ya tenemos las caras de color azul. Eso indica que las caras están apuntando hacia afuera.
Ya puedo volver la vista a modo normal. Y ahora vamos a proceder a seleccionar una cara de por medio. Estas caras son cuadradas, o sea, o mejor dicho, no cuadradas, son figuras de 4 lados, como se dice esta vara. No importa, pa, no diga eso. Estas figuras son cuadriláteros. Antiguamente se usaban triángulos, ahora se usan quads, como se les llama en la industria de la animación. Y hemos seleccionado uno de por medio porque queremos 10 dientes en nuestro engranaje. Y el círculo tiene 20 segmentos. Ahora, teniendo seleccionado Individual Origins, esto quiere decir que cada cara cuenta con una propia y no se va a hacer en torno al objeto porque si no se escalarían. Vamos a hacer una extrusión. Ahora hemos extruido los dientes del engranaje. A su vez también los voy a escalar para que cuadren mejor entre ellos. Listo. Ya tenemos un engranaje. Por tener el modelo en 3D, lo que sigue es simplemente exportarlo al formato STL, como se había mencionado en la presentación. STL, estereolitografía. Vamos a guardar el modelo y a pasar al Cura. En el Cura vamos a importar nuestro modelo. Es un poco difícil de ver por la escala a la que se ha importado, pero ahí está nuestro pequeño engranaje. Por motivos de hacerlo más visible, voy a escalarlo, simplemente para que sea más grande. Veámoslo. Ahora está más grande. Listo. Una vez que tenemos nuestro modelo, tenemos que proceder a hacerle el slide. Antes de eso, siempre podemos revisar las opciones. Por ejemplo, el infill, que es una de las más utilizadas, es qué tanto relleno queremos. Porque estos modelos normalmente no se imprimen como piezas sólidas, suelen estar huecas por dentro. El infill es crear básicamente una malla interna para darle un soporte interno al modelo. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo quiero usar un 50%. También tenemos la altura de la capa. En este caso la vamos a usar por default, una décima de milímetro. Procedemos a hacerle el slide. Con permiso. Y el slide es básicamente segmentar el modelo en capas horizontales, ya que el modelo se va a construir de esa manera. Ahora, démosle al preview. Y como pueden ver, ahí está el modelo creado en capas. Eso es una representación en la computadora de cómo se va a ver a la hora de irse imprimiendo. Vamos a colocarlo más o menos a la mitad y a darle play para que vean una representación del extrusor construyendo el modelo. Esos pequeños anillos son las capas de plástico de una décima de milímetro que se están creando del engranaje. Este es el proceso básicamente de cómo crear un modelo por capas. El extrusor va a terminar de construir esta capa, crear el relleno y luego va a proceder a la siguiente escalón. Ya casi termina. Y ahora está en la siguiente capa. Básicamente va a ser esto todos los niveles. En este caso, la cantidad de niveles para este engranaje, vamos a subir hasta arriba, 20 niveles. Como pueden ver, todas las capas del modelo, una por una. Ahora, por si se lo están preguntando, este anillo exterior se le llama la skirt. Esto se hace para precalentar el plástico y hacer un perímetro de plástico alrededor del objeto a imprimirse. Así se garantiza que el plástico está completamente derretido a la hora de empezar a construir el modelo. También existen variaciones de las skirts que se pegan al modelo directamente y esto ayuda a la hora de desprenderlo. Pese a que puede parecer algo grande, en realidad
tomen en cuenta que estas skirts, igual que cada capa, apenas tienen 1/10 de milímetro, siendo prácticamente el espesor de una hoja. Y con eso concluyo la demostración de cómo crear un modelo en 3D en un programa de CAD y importarlo a su vez al programa de creación para la impresión en 3D, que en este caso es el Ultimaker Cura, un programa gratuito para imprimir. Bueno, con esto finalizamos nuestra presentación. Esperamos que les haya gustado bastante, ¿verdad? Que hayan aprendido sobre lo que son las impresoras 3D y pues muchas gracias. Muchas gracias por ver la presentación. Esperemos haya sido de su agrado.